Bien, a continuación se nos pide en el ejercicio que calculemos las potencias reactivas y aparentes tanto antes como después de haber corregido el factor de potencia. Entonces, seguimos en el ejercicio número 12, en este momento en el apartado C. Vale, y en este apartado se nos pide la potencia reactiva antes y después. Y se nos pide la potencia aparente antes y después de corregir ese factor de potencia. Vale. Entonces, al igual que antes, voy a dividir la hoja en dos mitades. Aquí voy a hacer los cálculos que se me piden para antes de corregir el factor de potencia, y aquí voy a hacer los cálculos que se me piden después de haber corregido el factor de potencia. Antes, ¿qué coseno de phi tenía? 0,6. Después, 0,97. ¿Vale? Bueno, pues voy a comenzar. Vamos a calcular la potencia reactiva antes y después. Si recordáis, para calcular la potencia reactiva tenía, de lo que vimos en la teoría, tenía esta fórmula aquí que me permite calcular la potencia reactiva, que es igual a raíz de 3 por VL por IL por el seno de phi de la instalación. ¿Qué valores conozco para emplear esta fórmula? Conozco el voltaje en línea, conozco la intensidad en línea, que ya lo tengo calculado anteriormente. Después recuperaremos el valor, o si queréis lo podemos hacer ahora. Tenemos la intensidad de línea aquí antes, que era 5,77 amperios, y la potencia activa 2400 vatios. Y después, ¿qué valores tenemos? La corriente en línea después era 3,57 amperios, y la potencia activa, como os dije, no cambiaba, se mantenía igual, se mantiene igual. Por tanto, solamente nos falta el seno de phi, ¿vale? Como el valor que tenemos es el coseno de phi, sabemos que es 0,6, sabéis que con la calculadora podemos pasar de unos valores a otros fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es, si partiendo del coseno queremos obtener cualquiera de los otros valores, la tangente o el seno, lo único que tenemos que hacer es la función inversa del coseno, que daba un valor de ángulo de 53,13 grados. Y ahora lo que nos interesa es el seno. Pues a continuación, con ese ángulo le damos a la tecla seno. ¿Vale? Entonces sería 0,6 shift coseno, este sería el ángulo, pero nos interesa el seno. Y nos devuelve un seno de 0,8. ¿Vale? Bien, pues con ese valor ya podemos calcular la potencia reactiva de esta instalación, que es raíz de 3 por VL 400 voltios por la intensidad 5,77 por 0,8. Por tanto, la potencia reactiva sería la siguiente. Creo que la intensidad la tengo guardada, sí. 3 raíz por 400 por la intensidad por 0,8. Y da clavados 3200 voltamperios reactivos. ¿Vale? Ya tendríamos calculada la potencia reactiva antes de corregir el factor de potencia. Bien, lo mismo debemos hacer ahora para calcular la potencia reactiva después. Como después tenemos un coseno de phi nuevo de 0,97, necesitamos obtener el ángulo. Y habíamos dicho que era 14,07 grados. Lo único que hemos hecho para obtener ese ángulo es la función inversa al coseno, para obtener el ángulo.
una vez tengamos ese ángulo, nos interesa tener el seno de ese ángulo. Para eso, a partir del ángulo, lo único que tendremos que hacer en la calculadora es darle a la tecla sin. Lo hacemos, 0,97 Shift coseno, me da el ángulo de 14,07, pero me interesa el seno, que son 0,243. 0,243. Por tanto, la potencia reactiva después de corregir el factor de potencia es empleando la misma fórmula, pero con los valores de después. Raíz de 3 por 400 por la intensidad, que habíamos dicho que era 3,57. Por el seno de phi, que es este valor de aquí. Bien. Entonces hacemos por 3 raíz por 400 por la intensidad 3,57 y da 601. La potencia reactiva da 601,29 voltamperios reactivos. Fijaros la diferencia de potencia reactiva en un caso y en otro. Hemos bajado muchísimo la potencia reactiva, que es la que hace que las instalaciones funcionen de un modo menos eficiente. Bien, nos queda calcular ahora las potencias aparentes. La potencia aparente, utilizamos las fórmulas que tenéis que tener en los apuntes, sería raíz de 3 por VL por I sub L. Todos estos valores los conocemos, los tenemos ya. Raíz de 3, la tensión de línea 400 y la intensidad 5,77. Hacemos estos cálculos, sería, recupero la intensidad que la tengo en la memoria, por 400 por 3 raíz, sería una potencia aparente de 4000 voltamperios. Bien. Ya tenemos calculada la potencia reactiva y aparente antes. Nos queda calcularla de después, que sería la misma fórmula, raíz de 3 por VL por la intensidad después. Bien, la intensidad después es 3,57. 3,57. Hago estos cálculos, 3,57 por 3 raíz por 400 y me da una potencia aparente nueva de 2473,37 voltamperios. Bueno, fijaros, hemos conseguido, gracias a bajar la potencia reactiva, hemos conseguido que la potencia aparente baje también. Sin embargo, la potencia activa es la única que se mantiene constante, que no varía. Con lo cual hemos calculado ya las dos cosas que se nos pedían en este apartado, que son las potencias aparentes o reactivas antes y después de corregir el factor de potencia.